El abuelo de Timothy era un viejo muy estricto, tal vez demasiado. Él vivía algo lejos, muy retirado de la ciudad. Era un tipo de más de 80 años y muy poco sociable. Apenas se veía con la madre de Timothy. Sin embargo, al pobre chico lo enviaban a casa de su abuelo todos los veranos para pasar un par de semanas con él. Y en su última visita, todo fue un infierno. Su abuelo lo hacía levantarse desde las 4 de la mañana y hacía que lo ayudara a limpiar la casa, los jardines de la misma, y luego le daba de desayunar verduras con un vaso de leche, mientras el viejo todos los días bebía un agua embotellada. Por supuesto, para un chico de apenas 12 años, era insufrible. Y no solo era eso, casi no lo dejaba jugar con el perro de la casa, un pequeño cachorro que el abuelo había encontrado abandonado hace algún tiempo. Las groserías estaban a la orden del día, viniendo siempre de tan amargado viejo. Abuelo, ¿podrías dejarme ver algo en la televisión? Pero de verdad que tus padres te están criando como un holgazán. Mientras estés aquí, vas a trabajar y a ganarte tu comida, igual que aquel miserable animal. La actitud del abuelo estaba haciendo crecer un sentimiento de odio dentro de Timothy, el cual a veces deseaba que su abuelo por fin muriera, pero también le tenía miedo. El rostro del viejo era atemorizante cuando se enfadaba. No parecía el mismo, su mirada era realmente tenebrosa. Así que el chico simplemente obedecía. Unas semanas después, cuando Timothy finalmente estaba otra vez en casa de sus padres, una devastadora noticia llegó a la familia. El abuelo finalmente había muerto. Timothy y su familia estaban sorprendidos, y más cuando escucharon el parte médico. El anciano había muerto de una forma horrible. Aparentemente fue envenenado con algo que le causó la muerte, una muerte lenta y con mucho dolor. Calculan que durante días sufrió de fuertes dolores de estómago, vómitos, fuertes espasmos y diarreas, y al cabo de unos días murió de una hemorragia interna que provocó que saliera sangre de su boca. Su estado era lamentable, tanto que tuvieron que maquillarlo más de lo normal para que pudiese ser velado. También se dijo que un pequeño cachorro había sido encontrado envenenado. Tal vez el abuelo le dio de beber del agua que tomaba o algo parecido. Se decidió que el velorio sería en su propia casa, a la cual acudieron todos los familiares, entre ellos Timothy, el cual estaba sumamente nervioso. Si su abuelo lo asustaba en vida, ahora era 100 veces peor. El abuelo estaba acostado en su cama en la habitación, donde poco a poco todos iban entrando a la misma para despedirse del anciano con un acto privado. Esto atemorizaba a Timothy, quien por supuesto no pensaba en hacerlo. Se escondía entre las personas para que no lo enviaran ahí. Sin embargo, fue el turno de su madre, la cual al salir le dijo al chico que entrara a despedirse. Timothy, ve a despedirte. No, mami, no quiero. Me da miedo. Vamos, hijo. Él era tu abuelo y te quería mucho. No tengas miedo. Entra y cierra la puerta. Nadie debe de saber lo que le dices. Es privado. Timothy no tuvo más remedio que entrar a aquella habitación. Lentamente cerró la puerta detrás de él mientras temblaba de miedo. El cuarto estaba oscuro debido a las cortinas que no permitían la luz del sol. Frente a él estaba la cama donde yacía su abuelo muerto. Timothy se acercó despacio, sollozando y muy asustado, pero sacó valor y se apoyó en la cama. Al ver la cara desfigurada por el dolor que sufrió su abuelo antes de morir, Timothy rompió en llanto. Lloraba y lloraba sin parar y decidió confesarle algo al abuelo. Abuelo, perdóname. Fui yo el que puso el veneno en tu botella de agua. Lo encontré donde están las cosas de lavar los pisos. Pero abuelito, yo no quería que te murieras. Solo quería que me dejaras jugar y no me dijeras más que soy un holgazán. Lo siento. Al finalizar su confesión, un aire frío invadió la habitación, provocando escalofríos por todo su cuerpo. El ambiente se sentía extraño y el chico pensó en salir de la habitación. En eso, el brazo de su abuelo repentinamente cayó fuera de la cama, logrando que Timothy cayera de espaldas de un brinco muy perturbado. Y cuando iba a intentar colocarlo de vuelta, unos ojos rojos se asomaron por debajo de la cama,
junto con unos gruñidos como el del cachorro muerto. Timothy entró en pánico y solo reaccionó para salir rápidamente de la habitación, pero un brazo viejo y demacrado lo sujetó por la espalda, evitando que pudiera salir. El pobre chico quedó paralizado de terror. Sus piernas no respondían y sus ojos se secaban de tanto llorar. Él sintió como su difunto abuelo se agachaba a la altura de su oído para decirle con una voz tenebrosa: No solo eres un holgazán, también eres un asesino. Al cabo de un tiempo, la madre se percató de que el niño demoraba en salir, así que fue a buscarlo. El grito de aquella madre al ver a su hijo fue tan fuerte que todos corrieron a ver qué sucedía. Y allí estaban, el abuelo acostado en la cama muerto, abrazado a su nieto, el cual tenía el cabello gris, la piel rugosa, sus dientes se habían caído y sus ojos eran blancos ya sin vida. Una madre decidió hacer un paseo por su antiguo vecindario, donde aún se encontraba la vieja casa en la cual ella creció, llena de hermosos recuerdos y anécdotas que quería contarle a sus dos pequeños hijos gemelos, un varón y una niña, de apenas unos 5 años de edad, así que los llevó consigo. Al entrar al barrio, ya eran más de las 6 de la tarde, pero su memoria se llenaba de recuerdos, de cómo ella caminaba por esas calles y de cómo pasaba el día con sus dos pequeños muñecos, curiosamente, un varón y una niña. Al parecer siempre había sido un sueño tener hijos gemelos, y esos dos muñecos los representaban en su infancia. Ahora ella de adulta, sus hijos eran una realidad. Sin embargo, no todos sus recuerdos eran hermosos. También había uno que la aterraba, y no lo recordó hasta que llegó a su antiguo hogar. Al llegar, ella le pidió a sus hijos que la esperaran en el auto, mientras ella entraba a la vieja casa, ahora abandonada y descuidada por la familia. Al subir las escaleras para llegar hasta su habitación, con cada paso que daba, podía ver sombras de ella misma corriendo y jugando con sus muñecos por todas partes. Era como ver imágenes transparentes, imágenes que le contaban una historia. Se recordaba feliz, pero además, también empezó a recordar una figura oscura, de pequeño tamaño, algo que parecía seguirla en su infancia a todas partes. Parecía ser otra niña, más o menos de su misma edad, pero era alguien que no existía, ya que ella era hija única. Esta figura misteriosa tenía la costumbre de esconderle sus muñecos. Era como si ella también quisiese jugar, pero al ver que la niña era muy recelosa de sus cosas y no le gustaba compartir, comenzó a volverse violenta, a darle pesadillas y hasta a golpearla. Tanto así que un día, estando ella sola jugando con sus muñecos, esta figura, la cual pudo determinar que era otra niña como ella, la sacó del cuarto con una gran fuerza, haciéndola dejar sus dos muñecos solos. Para cuando logró entrar, los dos muñecos habían desaparecido. Nunca más los volvió a ver, ni a ellos ni a la sombra. Pasaron los años y su familia se fue de aquel lugar. Nunca más volvió hasta ahora, ya siendo una mujer adulta y con una familia propia. El recordar todo esto la puso incómoda y algo nerviosa. No era normal haber vivido eso, así que retrocedió para salir de su vieja habitación y regresar a buscar a sus dos hijos, pero al salir del cuarto, le pareció ver aquella vieja sombra, pero fue como ver un relámpago. Tan solo pasó frente a ella, y ya no era tan pequeña como antes. Esta vez, podía ser de su mismo tamaño. Esto le heló la sangre, y se apresuró a bajar. Al llegar a la sala, ahí en el suelo estaban aquellos dos muñecos que perdió en la infancia. Misteriosamente se los habían dejado ahí para que los recuperara. Visiblemente estaban muy maltratados. Estaban rotos, desgarrados, como si en vez de manos hubieran sido navajas los que los cuidaron todo este tiempo. Incluso uno no tenía cabeza y al otro le faltaban los ojos. La madre se agachó para recogerlos, asombrada y aterrada de lo que veía. Pero al levantarlos, había una nota escrita con una letra muy fea y extraña, como si fuera una persona con problemas para comunicarse, o alguien que jamás escribió antes, pero la madre pudo leer lo que decía. Gracias por dejarme jugar con ellos. La madre dejó caer los muñecos y la nota de la impresión.
y por fin reaccionó para salir de aquel lugar. Solo que al levantar su cabeza, afuera cerca de su auto donde estaban sus hijos, su verdadera pareja de gemelos, estaba aquella figura siniestra, que ya no era más una niña, ahora parecía ser también una adulta. Era como si se manifestara exactamente igual a la atormentada madre, que aunque corrió con todas sus fuerzas para llegar hasta el auto por sus hijos, al abrir la puerta, solo encontró otra nota que decía: ¿puedo jugar ahora con ellos? La madre buscó por todas partes, pero nunca encontró a sus hijos, así que solo le queda sufrir por su pérdida y su error en regresar para revivir recuerdos. Aprendió que a veces es mejor dejar ciertas cosas en el olvido, aunque lo más seguro es que alguna vez le devuelvan a sus hijos cuando ya no se pueda jugar con ellos, tal vez en el mismo estado en el que le devolvieron sus viejos muñecos. Deja tu comentario, suscríbete y comparte. Y recuerda, no tengas miedo, yo siempre estaré contigo.